Muy buenos días a todos los que están en las redes sociales. Bendiciones que salen todas las noches a través de nuestro canal de YouTube. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema importante, que es los custodios del niño o los protectores del niño. Ahora, siempre me llevaba la atención a mí el por qué Jesús y María siempre protegieron al niño Jesús. Ahora, vale la pena destacar que este tema siempre lo he escuchado cuando llega la Navidad. Hoy no llegó Navidad. Hoy vamos a hablar de Jesús, pero no en el carácter de la Navidad, que ay los pastores, ay los ángeles, ay el arbolito. No, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de Jesús, María y José. Vamos a hablar de temas profundos de ellos. Ahora, siempre yo le preguntaba al Señor, siempre me llamaba la atención. Hoy entramos en la serie Los protectores y custodios del niño. ¿Cuál niño? El niño Jesús. Ese niño Jesús, la gente se pregunta, y a veces muchos predicadores, muchos maestros de la palabra no estudian o no estudiamos la vida de José. A mí siempre me llamó la atención José. ¿Por qué me llama la atención José? José me llama la atención a mí porque José siempre estuvo pendiente cultivando al niño. En la primera confrontación que tiene José, que María sale embarazada y él quería dejar a María secretamente, y el ángel le dice: no la deje secretamente porque ella está embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y él entiende que Dios le habla en sueño, y él está entendiendo, el ángel le habla personalmente, y él está entendiendo que Dios lo mete a él en un propósito muy grande, porque él tenía nociones, no era cualquiera. José venía del linaje de David. José venía, Jesús se cuenta como hijo de David, no solamente por José, también por María. Y él sabía la palabra de Dios, y la Virgen iba a concebir a un niño que era el Salvador del mundo, que era el Mesías prometido, que iba a ser el ungido. Él sabía que el profeta había hablado de eso, y que el cumplimiento de esa profecía estaba llegando. ¿Dónde? ¿Quién? En su novia desposada. Entonces, cuando entendemos eso, el hombre para las orejas y dice: no, Dios me está llamando. Y el ángel le dice: José, no temas en tomar a María, tu mujer, porque lo que está engendrado, esto está en el Evangelio según San Lucas, lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo, del Espíritu Santo es. Por eso que él con temeroso, era un hombre temeroso, él hazme reír. ¿De quién? De toda Belén iba a ser José. Y entonces, ¿qué hace José? Toma a María. Él toma a María, la toma. Entonces, ¿qué hace él? Él rompe todo su sistema, todo su paradigma y todo su sistema, todo el sistema mental o religión judía. Él rompe con eso porque él sabe que es Dios, y él sabe que Dios lo está llamando a una misión. Dios lo está llamando a una misión muy grande. ¿Y cuál es esa misión, mi querido hermano, mi querido discípulo? La misión que Dios está llamando a José es de proteger a tu Salvador, nada menos y nada más al Salvador del mundo, no solamente de los judíos, de todo el mundo, a tu Señor y Salvador hoy por hoy, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la salvación. Y él lo toma muy serio en eso. Ahora, ¿por qué entramos en un paralelismo o entramos en un símil con José y comparado a nosotros, a la iglesia? Porque el Señor va a poner a muchos hijos espirituales, a muchos niños, lo va a poner en nuestros brazos, en nuestras manos, que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que proteger y tenemos que custodiar. Y cuando entramos en eso, comenzamos la lectura. Ahora, ¿qué hace José y María? José y María son los custodios, los protectores, los cuidadores del niño Jesús. Cuando vemos esto en la introducción, vamos a hacer la lectura ahora. La lectura la tenemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, del 1 al 13. Mateo 2, del 1 al 13. Por favor, ayúdame. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes el Grande, este Herodes que señala la Biblia era Herodes el Grande, el visionario. Era un hombre que tenía una visión tremenda, este Herodes. Era amigo de César Augusto. César Augusto lo puso allí porque ellos eran panita, ellos parece que estudiaron juntos. Entonces cuando Augusto fue César, ¿ok? César toma el título de César, él toma el título también de Herodes, él comienza y hace la ciudad que era en Filipo, se llamaba Cesarea de Filipo en ese entonces, ahí donde estaba el palacio de Herodes el Grande. Él construye grandes muchos avances de terraplenes y construye puertos de aguas profundas y comienza a construir y el hombre es muy destacado en palacio y comienza su arquitectura comienza como arquitecto comienza a una visión grandísima. Ahora, ¿por qué? Porque él hace un puerto de aguas profundas porque él quería hacer de Cesarea una capital mundial o una capital allí en Cesarea de Filipo. Él comienza a construir allí. Ahí construye el palacio de Herodes el Grande. En ese palacio le cortan la cabeza a Juan el Bautista. En ese palacio fue donde Pilato y Herodes se pelotearon. Ese era el hijo de él que se llamaba Herodes Arquelao, el sucesor de este Herodes el Grande. Comienzan a pelotearse, manda para acá, manda para allá a nuestro Señor Jesucristo cuando compadece ante Pilato y también compadece ante Herodes. Este Herodes, como el visionario, este Herodes es igual a Faraón. ¿Por qué es igual a Faraón? Así como Faraón persiguió a Moisés, Moisés era el libertador, era el que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Jesús era el niño, el libertador, el Nicanor, el libertador, el que iba a sacar el pueblo de Israel de la esclavitud espiritual. No era de la parte política, era de la parte espiritual. Jesús no vino como un rey político, Jesús no tenía nada que ver con la política de Herodes. Jesús tenía que ver con una política del Padre, con una misión del Padre de restaurar al hombre. Entonces, como él viene con esa misión y es el rey de los judíos, porque los profetas, cuando Herodes comienza a investigar, él ya comienza y llama a los que sabían de la profecía. Entonces, como comparamos a Herodes, comparamos a un hombre maquiavélico, a un hombre malo, que no querían que tocara su reinado, que no querían que tocara lo que era de él, lo que de propiedad le pertenecía a él. Él se entronó en el trono y el único que no era un impostor, que era el verdadero, era el Mesías prometido. El Mesías prometido iba a ser el rey de Israel. Pero ni nos
profetas ni nadie entendió, que ni han entendido todavía que el Mesías prometido, todavía el pueblo de Israel no ha entendido que ese Mesías prometido tiene dos fases. Cuando Dios da la profecía mesiánica a través de los profetas, era que Jesús iba a venir una primera vez y viene por una segunda vez. La primera vez, libertar al pueblo, a su pueblo judío y al mundo del pecado, de la injusticia, de la maldad. Y Herodes era el complemento, era la expresión de la maldad. Herodes el Grande. Y todos los Herodes sucesivos después de él. Entonces, ¿qué pasa con Herodes? Herodes, como él la maldad, él tenía que perseguir al niño. Y ahorita vamos a comenzar a ver, en el bosquejo que le voy a presentar, vamos a comenzar a ver una cosa que tú no la has visto de la Navidad. Lo que te voy a predicar no sale en la Navidad, no sale en los cuentos de Navidad que tú ves por la televisión. Lo que te voy a hablar, hay una revelación allí que tiene que ver que José, ¿por qué José y María siempre cuidaron al niño Jesús? ¿Por qué lo cuidaron? Porque escúchame, los grandes predicadores, los grandes maestros de la palabra, cuando van a hablar, nunca te han hablado de José. Pero José, su misión era cuidar al niño. ¿Cuál era la misión de José? ¿Cuál era la misión de José? La misión de José, cuidar al niño. La misión de María fue tenerlo por 9 meses. Prestar el vientre para que el Espíritu Santo pudiera allí pudiera fecundar su óvulo con la gota de sangre del Padre, fecundar su óvulo para que naciera ¿quién? El Salvador de nosotros, porque Jesús vino, dice Hebreo, así como los hijos, el libro de Hebreo dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. Como naciste tú, como nací yo, él rompió matriz. Aquí está mi suegra sabe esas cosas, mi suegra pues partera, ¿no, mi suegra? Ahí está mi suegra partera, está saliendo por YouTube, suegra. Ahora vean, la parte, esa parte, él rompió matriz como hijo, como varón primogénito de María y José. Él fue circuncidado al 8º día, fue presentado al templo. Jesús cumplió todos los requisitos como todo judío. Ahora, como vemos la enseñanza, vemos que un rey ensañado, un rey que quiso, ¿me entiende?, doblegar o matar al niño. Y no solamente el padre a través de los ángeles, José tiene algo importante aquí porque José obedeció. ¿Qué hizo José? Obedeció los lineamientos del padre a través de los ángeles, a través de los sueños que él tenía. Y cuando comenzamos a ver aquí el relato del bosquejo, lo primero que conseguimos en el 2.1, conseguimos allí, ¿qué encontramos en el 2.1? Que hay un espíritu que siempre persigue a los niños. Hay un espíritu que siempre persigue. ¿Y cuál niño? A los niños que tienen propósito. A los niños que vienen marcados con el Padre por un propósito. A los niños que son proféticos y apostólicos. Que son apostólicos y proféticos. Jesús venía con un propósito apostólico y profético. Jesús venía como profeta. Era el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Todas las profecías se cumplen o se tenían que cumplirse en ese entonces en Jesús. Entonces por eso que no solamente Dios manda todo sus mensajeros, ángeles, el ángel Gabriel manda todo Dios para proteger al niño y para indicar todo lo sucedió con el niño, pero también se levanta el infierno con un hombre llamado Herodes y el Grande, porque es el primer Herodes. Ahora ellos tienen similitudes. Herodes es igual a Faraón. ¿Por qué Herodes es igual al Faraón del tiempo de Moisés? En el nacimiento de Moisés. Son iguales porque son espíritus que se levantan para aplacar, para detener a niños con propósitos. ¿Cómo dije? A niños con propósito. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito.
Cuando yo nací, yo tenía un propósito de parte de Dios. A los 20 años yo encuentro el propósito, entiendo mi propósito y por eso yo comienzo a buscar a Dios en todos los sentidos. Comienzo a adorar a Dios, a buscar a Dios porque sabía que tenía un propósito de parte de Dios. En mis años de 0 a 20, en mis años de soledad, siempre buscaba a Dios y siempre sabía que había un propósito, pero no lo entendía. Así cada uno de ustedes siempre nacieron con un propósito. Yo te hago recordar ese propósito por el cual tú naciste, y el enemigo a veces te quiere destruir y tú hoy en esta tarde ya tú no puedes dejarte destruir por el enemigo porque tú naciste con un propósito. Aún el más anciano que están aquí, los ancianos que están aquí, tenemos propósito y no ha terminado el propósito de Dios en tu vida, suegra. Con Dilia no ha terminado el propósito. Contigo, la hermana Rosalba no vino. Con los más que tienen más edad, mi hermana no ha terminado el propósito contigo. Y menos con Marina, no te estoy poniendo allá, no. Menos contigo, menos con nosotros, menos con los jóvenes, con los adultos, no ha terminado el propósito de Dios en nosotros. Así que si no ha terminado el propósito, tiene que cuidarte porque Dios va a poner a muchos niños en tus manos. A muchos en tus manos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nació Jesús, dice, ¿y quién era Jesús? Nació, ¿quién era? Un niño. De días el hombre lo quería matar. ¿Quién? Herodes. Ahora, ¿por qué lo quería matar? Ahora, como dice, vinieron del oriente unos magos. Quiero aclarar. Para entender esto de estos magos, tenemos que ver la vida del profeta Daniel. Estos magos venían del oriente, estos magos que dice la Biblia venían de Babilonia. Donde se formó la escolástica o la escuela de Daniel. Acuérdense que cuando tú lees el libro de Daniel, Daniel pudo sobre todo los magos que habían ahí en ese tiempo en Babilonia. Que esos magos eran magos, brujos, también era astrólogo. Pero estas personas eran científicos que estudiaban las estrellas, astrónomos. La escuela judía dice que esto es una escuela ortodoxa judía, la sigo y que es la más exacta, dice que estos que ya la Biblia llama magos no eran magos, eran astrónomos que estudiaban las estrellas, porque la escuela de Daniel no practicó astrología sino astronomía. Eran científicos que estudiaban las estrellas y Daniel, en la escuela de Daniel le dijo a ellos, va a aparecer una estrella que los van a llevar a ustedes al nacimiento del niño que va a ser el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios hecho hombre o Dios hecho carne, o Dios con nosotros. Entonces cuando Daniel comienza, la escuela ya pactaba eso. Cuando en el tiempo del nacimiento, el nombramiento de María, los astrónomos comienzan a ver la estrella y comienzan a seguir esa estrella. Escúchame, a meses antes del nacimiento del niño, ellos comenzaron a ver estrellas y a seguir la estrella. Como ellos no eran cualquier mago así de varita mágica ni eso por estilo, eran hombres que solamente eran astrónomos, pero también tenían cuerpos diplomáticos, y ellos no podían llegar a un país antes de presentarse al rey. Ellos, como tenían carta diplomática, ellos se presentaron al rey primero antes de seguir la estrella. Por eso es que ellos llegan en este caso a Jerusalén a conversar con Herodes. Mayormente en Cesarea, no era en Jerusalén, en Cesarea, a conversar con Herodes. Y cuando ellos llegan a conversar con Herodes, Herodes llega a la conversación de los astrónomos y los magos. Vamos a llamarlos los científicos con Herodes. Comienza la conversación, ellos le dicen, cuando llegan, 2:1, cuando nació Jesús en Belén de Judea, los días del rey Herodes, vinieron los magos diciendo, ¿dónde está? Le pusieron, como ellos tenían carta diplomática, le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto
en el oriente y vinimos para adorarle. Ese era el propósito de estos científicos astrónomos. Ahora, ¿qué dice ellos? Vean, del 3 al 4, pon del 2 al 4 ahí. 2, 3 y 4. En el capítulo 2, versos 3 y 4 nos dice así. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Viste que el hombre se turbó? Se estremeció. Oye, otro rey, ¿cómo es esto? Y dice, y toda Jerusalén con él, porque fue notorio a toda Jerusalén. Después dice, y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le está hablando del ungido, del rey. Y ellos le dijeron, citan al profeta, ellos le dicen dónde era, en Belén. Creo que citan al profeta Jeremías o Miqueas. Vamos a ver qué profeta es que citan ellos. Ellos citan al profeta, ¿no? Ellos llegan y citan al profeta. Vamos, porque permítame acá un momentico. Ya comienzan a citar al profeta Miqueas. En Miqueas capítulo 5, verso 2. Citan al profeta Miqueas. Ahora, cuando citan al profeta, ellos citan al profeta, era en Belén. Él le dice, calladito, él le dice, vayan. O sea, él le dice, los reúne a los escribas, y a qué más reúne, a los fariseos y escribas y a todo el pueblo. Los reúne. ¿Cómo? Público, abierto, en una sesión abierta. Pero me llama la atención esto, él se reúne con ellos en una sección abierta. Pero dice, eso es el punto A, llamando a los principales sacerdotes y a escribas del pueblo. Ahora viene el punto B de ese primer punto, del capítulo, Mateo capítulo 2, del 7 al 9. Mateo capítulo 2, del 7 al 9. Ayúdame allí, lee allí. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Escucha, ahora, dame el 7. Vean lo que hace él. Él hace lo siguiente. En secreto. Él no nos llama en público. Todo lo que es esa palabra secreto tiene una connotación maquiavélica, ¿verdad? Eso suena a logia. Esa broma de secreto, eso suena a logia, a culto, yo no sé, culto satánico. Él lo llama en secreto. ¿Por qué no lo llamó en público? Él no nos llama a ellos en público. ¿Por qué? Repita conmigo. Tenía malas intenciones. Él tenía malas intenciones. Por eso todo lo que se construye, ¿me entiendes? A través de una visión con malas intenciones, una mentalidad con malas intenciones, siempre se va a reunir en secreto porque ellos quieren llegar su objetivo a cabo. ¿Y cuál es el objetivo a cabo de Herodes? Era aniquilar al niño. Era matar al niño. Escúchame. Así como Herodes, espíritus malos se levantan para destruir al niño. ¿A cuál niño? Destruir el nuevo nacimiento. ¿A quiénes? A los discípulos que Dios va a poner en tus manos. A los discípulos que a través del útero espiritual de la iglesia va a comenzar a nacer nuevos discípulos, porque vamos a traer nuevos discípulos, nuevos niños a través del nacimiento, a través de tu oración, a través de tu ayuno, de tu compromiso. Vas a traer muchos niños espirituales, pero el enemigo se va a levantar para detener a ese niño espiritual. Por eso es que cuando nosotros traemos niños espirituales, lo primero que encontramos que haya hermanos ociosos dentro de las iglesias. Aquí no, esa es otra iglesia. Aquí no. Hay hermanos ociosos dentro de la iglesia que lo primero que dice, ay sí, está en el primer amor. Espera que venga la primera pruebita para que tú veas cómo se va el mundo. Dice, para chicos, te está orando por él, de orar. Sigue para adelante, mi hermano.
hermano, ayuna, ora, lee la Biblia, pégate de tu discipulador, pégate de tu discípulo. ¿Cómo te vas a expresar así? ¿Por qué? Porque hay una conjugación o hay una combinación del espíritu de Herodes en estos espíritus de estos hermanos que están dentro de la iglesia, que tienen esos espíritus negativos que comienzan a atacar a quién, al nuevo convertido. A partir de esta palabra, no ataque al nuevo convertido, sino ayúdalo, ora por ello, bendícele, métete en el programa de la iglesia de crecimiento. Nosotros tenemos un programa de crecimiento y en ese trabajo de crecimiento, métete. ¿Por qué? Porque tú vas a asumir responsabilidad. La oración va a abrir tu útero espiritual para que Dios, a través del Espíritu Santo, comience a engendrar discípulos espirituales, para que tú comiences a entender que tú eres llamada con una responsabilidad de custodiar y de proteger a ese bebé, a ese niño espiritual. Ese es el tema. Entonces, ¿qué dice él? Vea, lo llamó en secreto y le dijo a los científicos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. La estrella representa al Espíritu Santo, porque era el que estaba guiando a estos astrónomos científicos, ¿sí? El Espíritu Santo lo estaba guiando. Y noten ustedes lo que les voy a decir más adelante, dame el 8. Vean, enviándolos a Belén, dijo, y allá, ¿dónde? A Belén. Y averigua con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sí, Mickey por aquí, que está orando él, que hay que cortarle la cabeza. Porque escúchame, hermano, vea, ¿por qué tenemos que custodiar y orarle a Dios por la protección de los niños espirituales que van a nacer en la iglesia o que están naciendo en la iglesia? Ojo acá, ¿por qué tenemos que orar? Porque va a llegar ese espíritu queriendo hacerse pasar como un gran adorador, como un gran cristiano. Satanás, el lobo vestido de oveja, los demonios vestidos como ángel de luz, Satanás disfrazado de ángel de luz, va a querer decirle, ay, yo también adoro, yo adoro como tú. Hermano, no te comes ese cuento. Dios te va a revelar, tienes que cuidar a los bebés espirituales con puño y dientes espirituales. El discípulo que tú diste a luz, el discípulo que tiene, mire hermano, puede ser laudado en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que tenemos que cuidarnos, no tenemos que soltarnos. Una madre, háganse la mano los que son madres aquí. Ustedes soltaban a tu niña, tú soltabas a tu niña. Tu primogénita, tu unigénita, tú la soltabas, no. Tú sueltas a tu niña, tú sueltas a tu niño, tú soltaste a tu niño. No, tú estuviste ahí guapeando con tu viejito ahí. Tú puedes soltar a tu niño por allá. Tú sueltas a tu niño. No, ustedes pueden soltar a su niño. Puede ser uno que haga tan grandísimo, manganzones así como Josué. ¿No está Josué? Manganzones así como Josué. ¿Y qué pasó? Y nosotros tenemos que estar cuidándolo. Es nuestra responsabilidad de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros, así como nuestros hijos biológicos son nuestros, también nuestros hijos espirituales tenemos una responsabilidad delante del Padre de cuidar a los niños espirituales. A partir de ahora vamos a tomar temas que nos van a llevar a nosotros al estudio y a la conciencia, que no podemos abandonar, ni yo tengo que prestarme para ser de tropiezo a un niño espiritual. Dice la Biblia, es mejor que te agarre una piedra de molino, la piedra era grande, yo de molino, y te zumbe y te tire a lo profundo del mar. Si eres tropiezo a uno de los pequeños. Pero en las iglesias le han sido de tropiezo a los nuevos convertidos. Ahora él dice que va a adorar, él no va a adorar nada. Él lo que venía era ¿qué? A matar al niño. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y de ministro, y puede entrar a la iglesia solapadamente para querer arrastrar a los nuevos, porque él sabe que en el nuevo hay un potencial grande. Si el nuevo es bien educado, si el nuevo es bien preparado, si el nuevo es bien cuidado, él sabe que ese nuevo le va a hacer mucho daño.
Le decía, no sé si lo dijo usted, lo voy a decir por el canal de YouTube. Dice, le decía el turno de la mañana, no sé si lo dijo usted la semana pasada, le decía que la Convención Bautista, eran los Bautistas del Norte, en los Estados Unidos, no sé en qué estado, ellos hicieron una campaña. Los bautistas, yo pude ver muchas campañas aquí en Venezuela de los bautistas, ellos alquilaban una carpa grande en los Estados Unidos. Esa carpa grande para 1,000, 2,000 personas, hasta 5,000 personas, ellos metían todo el sonido, metían allí órganos, todo. No existía teclado en aquel entonces, tampoco metían batería. Ellos ponían todo listo, gastaban miles de dólares por las campañas. Hicieron una campaña para llevar mucha gente, pero la inversión, uno fue que se convirtió, uno. ¿Cuántos fueron? Uno. Eso trajo de excepción a la organización. Hubo una excepción de tal manera que ellos comenzaron a echar cuenta, pero ellos saben echar cuenta, echar lápiz, ¿vieron? Son buenos. Ahí ellos te anotan tu sueldo, anotan cuánto te ganas, cuánto todo y cuánto va a tu diezmo. Ellos son buenos en eso. Aquí no, si aquí explicamos eso, yo me quedo sin iglesia. Aquí, sin miembro, sin discípulo. Ellos son muy buenos y muchas iglesias pentecostales son muy buenos para echar números. Y hay de ti si no diezmas, te ponen en disciplina. ¿Sí? Ya eres miembro de la iglesia, te ponen en disciplina. Ellos sacaron su cuenta y vieron, oye, tantos miles de dólares invertimos nosotros y perdimos. Ellos lo ven así. Pero por uno, pero lo que no sabían ellos, que ese uno fue el evangelista más connotado de su organización. Y en su tiempo ganó más almas que todo. Se llamaba el doctor Billy Graham. Y Billy Graham fue tan grande que ganó almas y le dejó el manto, le dejó el ministerio a su hijo, Frank Graham, ¿no? Sí, Frank, se llama él, su hijo, que ha ganado, sigue el legado del papá y ha ganado más gente también igual que el papá. Fíjate, uno. Ahora, ¿qué es lo que yo te quiero decir con este comentario o con esta anécdota o con esta cosa que te estoy diciendo acá? Lo que te estoy diciendo es lo siguiente, hermano querido. Uno es importante para Dios porque de ese uno Dios puede traer a todo. Y si somos todos, podemos traer a uno. Somos tan valiosos delante de la mano de Dios. Tú no sabes cuánto valioso eres tú o cuánto valioso es tu discípulo. Por eso es que no tenemos que descuidar a los discípulos. Rancé, ponte las pilas y anda a buscar a los discípulos. Por eso que tenemos que buscar a los discípulos, tenemos que guardar los discípulos, tenemos que hacer discípulos. ¿Por qué? Porque uno, a partir de enero, a partir de este mensaje, cuando comencemos a evangelizar, a predicar la palabra, porque comenzamos a estructurar la iglesia en el discipulado, vamos a comenzar a estructurar la iglesia en el discipulado, pero cuando comenzamos a ganar la iglesia íntegramente, la iglesia integralmente comienza a ganar, nosotros, al que sea uno, tenemos que cuidarnos porque no sabemos qué Dios va a hacer con ese uno. Le hablaba el turno de la mañana, Pablo se esmeró mucho por cuidar a Timoteo, por formar a un Timoteo ministerialmente, a un Tito, a un Onésimo. ¿Por qué Pablo se esmeró en ellos? Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice. Yo preguntaba, ¿dónde está el papá de Timoteo? El papá de Tito no volaba por ningún lado. Timoteo era hebreo y Timoteo, siendo hebreo, tenía que el padre es el primero que tenía que educar a ese muchacho. Pero ese muchacho lo educó, ¿qué fue? La abuela y la mamá. ¿Qué quiere decir? Que si tú le das buena doctrina y ora por Alexander Marleni, Alexander va a ser tremendo ministro del Señor. Porque lo va a estar educando la abuela y la mamá. Okay. Ahorita es tremendo niño, pero no tenemos que descuidarnos como lo descuidamos con Abraham. Lo descuidamos. Era tremendo niño, pero ahorita que está adolescente, tiene 13 que tiene ahorita, pero ahorita está en otra cosa. Pero no podemos descuidarnos, escúchame, no podemos descuidarnos con nuestros hijos. Nuestros hijos biológicos
hijos son joyas importantes que Dios puso en nuestras manos. ¿Cuál es el salmo? Dice que es como saeta en la aljaba del valiente. Escúchame, tus hijos son como saeta en la mano del valiente, que Dios lo va a lanzar al objetivo que Dios quiere lanzarlo. Por eso que nosotros tenemos que cuidar no solamente nuestros hijos biológicos, también vamos a cuidar nuestros hijos espirituales. Por eso que José cuidó al niño. El propósito de José fue cuidar al niño, ser progenitor de ese niño. No importa, cuando estaba niño Josué lo estaba cuidando, José lo cuidó hasta que se apareció por allá a los 12 años, dice el evangelista Lucas. A los 12 años se aparece por allá discutiendo con los rabinos y con los más connotados. Ahora yo te pregunto, si estaba discutiendo con los rabinos, no es que la revelación le vino de arriba, sí, le vino de arriba, pero las bases se lo puso José y María. ¿Quién le puso base? José y María a Jesús. Tenía buenas bases. Somos llamados a poner buenas bases a nuestros hijos espirituales. Somos llamados a poner buenas bases a nuestros hijos biológicos. Amén. Ahora, por eso, el 8, dame el 9. Ahora, fíjate que para adorar, el hombre no quería adorar a nadie. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. ¿Escucharon a quién? Al rey. ¿A quién escucharon? Al rey. Probablemente ellos iban a regresar, pues ellos escucharon al rey. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Aquí Dios dijo, o el Espíritu Santo le dice a estos astrónomos, le dijeron, aquí no te va a guiar Herodes. Si Herodes te dijo a ti que está en Belén, sí, está bien, pero el que te voy a seguir guiando soy yo. ¿Qué te quiere decir eso? El diablo te puede apuntar, te puede decir alguna cosa de tu vida, pero a ti te va a guiar el Espíritu Santo de Dios. Punto. Punto y seguimos. A ti te va a guiar el Espíritu Santo de Dios. Dije que la estrella representaba al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella era la que estaba guiando, la estrella estaba guiando. Representa al Espíritu Santo porque Él vino a guiar a la iglesia, vino a guiarnos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces iba. Ellos escucharon al rey y se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo, ¿dónde? Sobre donde estaba el niño. Ellos dijeron, gloria a Dios, y esto lo vamos a leer. Llegamos. Fue largo el camino, por el fin llegamos. Y ellos se detuvieron allí. La estrella se detuvo y ellos se detuvieron también. ¿Dónde estaba quién? ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? La estrella te va a guiar hacia los niños espirituales. La estrella te va a ayudar, que eres Espíritu Santo, te va a ayudar el Espíritu Santo a tus niños biológicos. Y te va a ayudar con tus niños espirituales. Te va a ayudar con todo. Ese niño que tiene ahorita no es una maldición para ti, es una bendición. Dios te lo dio para bendecirte. Los hijos que has tenido no son maldiciones, son bendiciones para ti. Así que no lo maldiga, bendícelo. Amén. Ahora estaba el niño. Ahora, el otro punto que vamos a ver es el siguiente. Del 10 al 12. Del 10 al 12 nos dice así, 2, 10 al 12. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quién nos estaba guiando a ellos? Era la estrella, ¿no? ¿Quién nos guía a nosotros? ¿Qué vieron ellos? La estrella. ¿Ellos vieron qué? ¿Ellos vieron qué? La estrella. ¿Qué vamos a ver nosotros? ¿Qué vamos a ver nosotros? ¿Quién nos va a guiar? Cuando nosotros pongamos nuestros ojos espirituales en Él. Cuando tú pongas los ojos espirituales en Él, Él te va a decir, predícale a Pedrito, a Juan, a Santiago, a Román, predícale. Entonces, Él te va a guiar
tú le vas a predicar, te va a entregar el niño. Él te va a entregar el niño porque el niño va a venir a existencia espiritualmente mediante oración tuya y él te va a indicar cuándo le vas a predicar. Y cuando tú le prediques, él te va a decir, te lo voy a entregar en tus manos. Aquí te lo entrego. Eres responsable de ese niño. El problema de nosotros es que Dios nos ha entregado muchos niños y cuando preguntamos por estos niños no están. Ahora, ¿por qué es el tema? ¿Por qué el propósito del tema? ¿Cuál es el propósito del tema? Que nosotros podamos entender que no podemos hoy por hoy abortar niños o matar niños. A veces Herodes viene a matar y a veces nosotros a dejarlos solos somos responsables de la aniquilación de esos bebés espirituales. Así que Dios nos está llamando hoy la atención porque tenemos que reflexionar, tenemos que renovar nuestra mente y entender hoy, ser responsable, entender hoy que niños que Dios ponga en nuestras manos, niños espirituales que Dios ponga en nuestras manos, niños, hombres y mujeres que tengan el nuevo nacimiento, son niños espirituales, tenemos que cuidarlos hasta el desarrollo. Hubo un punto que Jesús creció, ¿sí o no? Estuvo trabajando con José en la carpintería, comenzó a crecer 28, 29 años, él sabía que venía el ministerio, comienza a crecer Jesús. Pero aunque Jesús ya estaba grande y estaba en el ministerio y que José muere prematuramente, aunque muere José, María y sus hermanos comienzan a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque María siempre fue responsable por la vida de Jesús. Yo sé si el evangelista Marco, que él llega y dice que Jesús estaba en una sinagoga y le llegan y le dicen a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, no, mi hermano y mis hermanas son lo que, mi madre, mi hermano y mis hermanas son las que hacen la voluntad de mi Padre. Porque ellos lo estaban buscando porque estaba fuera de sí, dice la Biblia. Ellos estaban pensando y estaban creyendo que estaba loco. Y cuando María piensa eso, que Jesús está loco, sabiendo María el plan y el propósito del Padre en Jesús, le dice, a eso te deja ver a ti, que María siempre se ocupó y siempre se preocupó por cuidar a Jesús, aún grande. Eso le quedó bien marcado a ella. Ahora, cuando entendemos la característica de María y la preocupación de María en cuanto a Jesús, nosotros tenemos que imitar a María en cuanto a esa preocupación por los niños espirituales. No solamente niños espirituales, niños biológicos. Tienes que preocuparte y ocuparte porque sea el tamaño que sea. Tú eres su papá, tú eres su mamá. El tamaño que tenga el niño espiritual, tú eres su papá, tú eres su mamá. Tenemos que atender al niño y ver si están en el ministerio, ve cómo está en el ministerio. María, aunque estaba muy sembrada en ella la responsabilidad que Dios, el Padre, le había puesto sobre Jesús. Ahora, ¿qué hace ellos? Ellos vieron una estrella. Al ver la estrella, también, ¿a quién vieron? Dame el 11. Ahí está el 11. Al entrar en la casa, no, el 11. Al entrar en la casa, ellos vieron que vieron la estrella, pero también vieron al niño. Vieron la estrella, también vieron. Tenemos que ver al Espíritu Santo y al niño recién nacido. Cuando tú ves al Espíritu Santo, también vamos a ver al niño. El Espíritu Santo nos va a dar la óptica, la visión para el niño. El Espíritu Santo nos va a dar todo para el niño. Ellos vieron, el Espíritu Santo lo llevó a la casa. Y ellos cuando llegaron a la casa, vieron la estrella. El Espíritu Santo lo llevó a la casa, pero también el Espíritu Santo, no solamente ellos están viendo al niño, no, ellos no solamente vieron la estrella, están viendo al niño a través de la guía del Espíritu Santo. Es que quiero decir que el Espíritu Santo te va a guiar siempre para que tú veas y veles por el niño. Ahora, ¿qué es ver el niño? Es velar. Ellos velaron delante del niño. ¿Y qué presentaron? La ofrenda. Presentaron los presentes, oro, mirra e incienso. ¿Por qué presentaron eso? Porque eso era lo más costoso en ese tiempo. Y eso fue lo que Daniel le indicó a ellos que ellos tenían que llevar para el niño.
Eso representa una ofrenda para un rey. ¿Ok? Para un rey. Una ofrenda, el incienso representa una ofrenda para un rey y se representa la oración, la mirra. El incienso representa la oración. El oro representa la durabilidad de su ministerio. Por eso que dice el profeta Isaías, el ministerio, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Por eso es la ofrenda que le está presentando. ¿Quién le está presentando esa ofrenda? La ofrenda venía por una escuela de astrónomos que Daniel formó. Ahora, todo el tesoro. Daniel fue el único profeta que pasó los tres imperios. Pasó el imperio de Babilonia, los caldeos, el imperio de Nabucodonosor. Pasó el imperio de los medos persas. Pasó el imperio del gran rey Ciro y los persas y los medos. Y pasó el imperio griego macedonio de Alejandro Magno. Daniel vio, cuando sus últimos años, él vio caer a Darío y caer a Jerjes y a Darío y Alejandro Magno tomar el imperio que era el imperio de los medos persas. Entonces, Daniel, ahora, ¿qué hace Daniel? Daniel fue longevo. Daniel llega anciano y Daniel muere ya anciano. Y Daniel crea la escolástica, su escuela de profeta, y crea su escuela de estudiar los astros, porque Dios le hablaba a Daniel, era por los astros. Lea para que tú veas a Daniel. A través de los astros le hablaba Dios a Daniel. Y Daniel se mantuvo puro, en todos los imperios se mantuvo puro. Entonces él ahorró, en todos esos años acumuló riquezas. Era para ese rey, para honrar a ese rey. Esa es la escuela rabínica, y es la escuela rabínica que yo sigo porque es una escuela que es la más exacta. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en la Biblia nos da un poco de luces, pero ellos tienen una historia paralela que tiene que ver de la vida de Daniel, la vida de Daniel que no tiene que ver con las escrituras. Y pues por eso es que ellos van allá a buscar al Mesías. ¿Quién iba? Ningún mago y astrólogo de Babilonia, brujo de Babilonia podía revelar el nacimiento del Mesías, que tenía que ser un hebreo, un profeta hebreo de revelación como el profeta Daniel. ¿Y cómo lo deja él? Escrito a través de su escuela. Él creó una escuela ahí en Babilonia. Entonces, por eso que no son magos. La palabra ellos traducen magos, son astrónomos, eso es lo que estaban allí. Ahora, ¿qué dicen ellos? Le presentan la ofrenda. Ahora vamos para el capítulo, el versículo 12. Okay, fíjate. Pero siendo avisado por revelación en sueños. Fíjate que dice sueños, avisados, sueños, plural. Habían varios. Pudo ser que en uno tuvo dos o más sueños. Pero no solamente uno soñó, algunos del equipo también soñaron, ¿sí? Y ellos sí compartieron los sueños, pero ellos no fueron a Herodes. ¿No fueron a quién? A Herodes. Ellos fueron avisados. Dice acá, ellos fueron avisados por revelación en sueños, no a Herodes. Ellos tomaron una decisión, no al camino hacia Herodes. ¿Qué fue la decisión que tomaron ellos? No, hicieron no a Herodes. ¿Y qué representa Herodes? El mal. Le dije que Herodes, no al mal, no al camino del mal. Ahora, ¿qué es lo que te quiere decir eso? Pregúntame, pastor, ¿qué es lo que eso me quiere decir? Eso te quiere decir que hay un camino engendrado por el mal que quiere entrar en la iglesia, y eso te dice a ti, no practique lo malo, sino que bendice al nuevo convertido, no al mal. No vaya por el camino de maldad, anda por el camino del bien. No piense mal, no maquine mal,
no entre en una logia. A veces se crean logias dentro de las iglesias, se crean logias, no son los masones, no. Se crean logias dentro de las iglesias que comienzan a hacer comentarios ocultos, comentarios y estratagemas, comienzan a tejer cosas ocultas. ¿Para qué? Para ir contra una persona. No participe, dice la Biblia, de pecado ajeno. No podemos participar de eso. ¿Por qué? Porque no quiero participar de logia. Si llega aquí un masón y se convierte y ve esa logia y dice, me voy a quedar ahora la logia de los masones. ¿Para qué voy a venir para acá? Me quedo en la framasonería. ¿Para qué voy a venir para acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que corregir. ¿Corregir qué? Que a veces la idiosincrasia del pueblo, de la vieja chismosa, lo tenemos metido entre los tuétanos. Me incluyo yo, oyeron, no es personal. Lo tenemos metido entre los tuétanos, entonces queremos practicar eso en la iglesia. Aquí no se practica. Aquí se practica la bendición. La bendición. Como dijo Balaán, le dijo a Balaán, un brujo, profeta brujo, le dice a un rey brujo también le dice, una sola cosa tengo ordenado de parte de Dios. Bendecir y no puede ser revocada. Yo voy a bendecir. Porque Dios lo mandó. Dios permitió que fuera. Entonces ellos fueron avisados. Ok, y dijeron en sueño. No, ¿qué le dijo la revelación en el sueño? ¿Qué le dijo? Que no volviese a Herodes. Tenemos que hacer una campaña, no a Herodes, una campaña, no a Herodes. No vamos a correr hacia el mal, tenemos que a correr hacia el bien. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Tú cuando te veas quebrantado, tú cuando te veas agotado, busca a la persona correcta, la que te pueda dar consejo. No busque el mal, busca al bien, al hombre que te va a aconsejar, el hombre que te va a bendecir, o la mujer que te va a aconsejar y la mujer que te va a bendecir. No vayas hacia Herodes. ¿Qué representa Herodes? El que te va a aconsejar malo, que te va a dar consejo malo. Ahora regresaron ¿a quién? A su tierra. Regresaron a casa. ¿Dónde regresaron? A casa. Y Herodes botó piedra. Repita conmigo. Y Herodes botó piedra. Cuando tú regresas a casa, cuando tú permaneces en casa, cuando tú traes los hijos a casa, Herodes no va a poder con tus hijos, sino que con tus hijos espirituales y biológicos, sino que él va a botar piedra. ¿Cómo es? Va a botar piedra, se va a enojar. Herodes se enojó, se vio burlado por los astrónomos, por los científicos, se vio burlado. ¿Y qué hizo él? Se endemonió y comenzó a matar muchachos. Eso es para la próxima semana. Ahora, para concluir, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que cuidemos nuestra casa. Ahora, ¿qué es cuidar la casa? Cuidar la casa es preparar la iglesia en oración. Que cuando tú vengas estés preparado en oración, que podamos orar, para que tú ores, para que venga el mejor sermón, que venga la mejor edificación, que vienes a la iglesia a ser edificada, a ser preparada. Rancés dijo algo que es importante, o sea, aquí te estamos dando un buen pacto, te ponemos un buen fundamento. Aquí, las cosas que no entiendas ahorita lo vas a entender después, ¿oyeron? Pero las palabras van a estar sembradas en tu espíritu. Cuando tú no entiendas, Señor, no entiendo eso, pero tú siembra eso en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, siembra eso en mi espíritu. Cuando llegue el tiempo me voy a acordar, porque tu Espíritu Santo me va a hacer recordar. ¿Por qué me va a hacer recordar tu Espíritu Santo? Aunque tú no lo entiendas, te va a hacer recordar porque tú vienes con un espíritu dispuesto, tú vienes con un alma que te enseñable, un alma que sea enseñada, un alma enseñable, viene con un espíritu enseñable. Así que la palabra va a llegar y va a germinar, la palabra va a dar fruto en tu espíritu, aunque no la entienda, va a dar fruto. Pues es por la posición tuya, es como tú vienes, es la condición de tu alma, es la condición de tu espíritu. Cuando tú vienes con una condición bien abierta para recibir en tu espíritu, en tu alma lo va a recibir, aunque no lo entienda, más tarde va a dar fruto. Porque sea Dios verá y todo hombre mentiroso, eso lo dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa?
ellos volvieron a casa. Tenemos que tener nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué yo compré una casa? ¿Por qué usted está comprando una casa? ¿Por qué usted se está mirando por una casa? Vamos, padre responsable y madre responsable. Para que nuestros hijos estén, ¿qué, Pedro? Seguro. Para que nuestros hijos... Bueno, construimos esta casa para que los hijos espirituales estén seguros, los hijos de Dios. Y estamos construyendo una iglesia más grande para que los hijos espirituales estén seguros. Tenemos que confiar en nuestra casa, tenemos que confiar en nuestros padres espirituales, tenemos que confiar al hombre que Dios le dio la palabra, que viniera de allá en Monaga, Punta de Mata, que viniera a Barcelona a fundar una iglesia a Dios. Y Piedra Viva, esta es la iglesia. Tenemos que confiar, tenemos que seguir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que Dios nos está dejando. Ahora, vea, estamos construyendo una iglesia de 500, más de 60 personas. ¿Para quién? Para 3 servicios, 4 servicios, lo que Dios quiera. ¿Para quién? Para nuestros hijos espirituales y nuestros nietos espirituales, para nuestros hijos biológicos y nuestros nietos biológicos. ¿Y qué queremos nosotros? Lo que queremos es que Piedra Viva esté asentada sobre una roca y de pensamiento, de un fundamento y pensamiento que no podemos botar a la calle o abortar nuestros hijos espirituales. A partir de esta palabra se cierra, se nutre la matriz útero espiritual de Piedra Viva, y a partir de esta palabra no vamos a abortar útero, no vamos a abortar niños espirituales por tener útero desgastado o matriz desgastada, que no pueden tolerar a los niños biológicos que Dios nos va a dar, niños espirituales y biológicos que Dios va a dar aquí en esta iglesia, sino que vamos a crecer y sino que nos vamos a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque somos responsables de los niños, somos custodios y protectores de esos niños. Den un aplauso al Señor y nos despedimos de las redes sociales. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Próximo domingo los mensajes salen a los jueves a las 9:30. Chao.